Buenos días, muchísimas gracias por atender y muchas gracias a los organizadores por invitarnos por el segundo año consecutivo. Hoy vamos a hablar de Befesa. Befesa es el líder europeo de tratamiento de residuos de acereras. Dicho así, no parece muy excitante, pero hay un hecho relevante muy importante. En 2018, China ha declarado estos polvos de acería como elemento peligroso. Y pensamos que esto va a ser un eje de desarrollo muy importante para Befesa. Entonces, a ver. Una cosa más interesante, os presento entonces el bebé que hemos elegido, que es un poco más guapo que yo cuando era bebé. Aquí tenéis, es un estudio reciente de 2018, donde se ve las necesidades de minerales a lo largo de la vida de un ciudadano americano. Entonces veis aquí todos los datos expresados en libra, pero hecho un resumen, básicamente son 1.500 toneladas de minerales que se necesitan a lo largo de la vida. Entonces, cuando añadimos lo que está pasando en China, en los países emergentes, China e India, y ahí se ve que la tesis es globalmente de un crecimiento muy sostenido para los próximos años, próximos lustros de necesidad de minerales. Si añadimos el hecho de que también, por otra parte, cada vez es más difícil abrir una mina, y que el grado, es decir, la concentración dentro de estos minerales, de estas rocas, de los minerales, es cada vez menor, pues apoya la tesis de un coste de extracción al alza y una demanda muy sostenida. De ahí muchísimas veces pues las recomendaciones en minera, lo hemos visto el año pasado, hubo varios valores expuestos, pero esto es lo que llamamos un posicionamiento lineal, es decir, compramos los valores que extraen estos minerales que después serán procesados y vendidos a compañías transformadoras. El problema de la mina son dos para nosotros. Uno es un problema de orden geopolítico. Ya sabéis que muchas regiones, no hay más que mirar África, donde realmente pues, hay conflictos. Y segundo es de tipo ecológico. Hemos vivido, acordaros, hace unos años en España el derrame de Aznalcóllar, y hace unos cuantos años, y hace nada más que unas cuantas semanas pues tuvimos un derrame similar en Brasil, ¿no? Entonces, volviendo al bebé, pues vemos que es cada vez más importante básicamente que crezca sano en un mundo mejor, más sostenible, con una conservación de los recursos naturales. Entonces, de ahí parte una idea distinta al posicionamiento lineal, que es la economía circular. La economía circular es en base a reciclaje y tratamiento de los residuos. Y esto es una fuente alternativa de consecución de estos minerales. ¿Qué más? Ahí. Sí, entonces os voy a dar algunas compañías europeas que están involucradas. Tenemos, por ejemplo, Tomra, es una compañía que hace básicamente máquinas para la separación del vidrio y del plástico. Tal como podéis ver, pues los niveles se ve un poquito mal, pero nivel de PER 43 relativamente cara. Y si bien es cierto que muchos países como Portugal, Francia, Reino Unido están pensando en incluir de forma regulatoria estas separaciones, pensamos que va justo a compensar la fuerte deceleración en los países nórdicos, donde llegamos un poco a saturación. Entonces nos parece relativamente cara. AMG es un estudio interesante, tenemos un poquito de la cartera, es algo más volátil, parece barata, pero extrae litio y sobre todo vanadio. Cuando hablamos de economía circular es interesante resaltar que, por ejemplo, el vanadio, el 70% procede del tratamiento de las escorias de la industria petroquímica. Las minas producen nada más que el 15% del vanadio. El vanadio es un endurecedor del acero. Y por último, Befesa, que nos parece la más interesante, la más estable, y con un futuro que ya volveremos sobre ello, con China muy relevante. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio de Befesa? Básicamente sabéis que hay dos tecnologías para producir acero, la que conocemos todo, que es de altos hornos, que se alimenta de la materia prima, del mineral de hierro, de carbón, y tenemos otra tecnología que se llama el arco eléctrico, que se alimenta de chatarra. La chatarra normalmente es acero galvanizado, porque para resistir a corrosión, y entonces cuando se trata producimos estos polvos que tienen un alto contenido en zinc. Y Befesa básicamente va a colectar
estos productos y extraer tanto el zinc como el aluminio. Entonces, el tratamiento de estas escorias, de estos polvos, no se hacen en todo el mundo. En Europa, desde 1987, son declarados como residuos peligrosos. Turquía 2010, Corea 2011 y desde el año pasado volveremos sobre aquello en China. Falta todavía Latinoamérica, falta todavía los países del Golfo. Entonces, las acereras básicamente tienen una alternativa: o depositan su producto en el vertedero cuando no están obligados a ellos, o si no, pagan a Befesa para que Befesa recolecte y trate estos residuos. Es muy interesante ver que el desarrollo de Befesa, de hecho, ha sido totalmente acompasándose a las regulaciones locales, ¿no? Está presente en Europa, en Turquía, en Corea, y va a desembarcar en China. ¿Cuáles las ventajas de la economía circular en este caso frente a la minería? Hay varias, esto es muy importante. El primero es que tenemos el soporte, el apoyo de los gobiernos locales. Sabéis que en minas, pues muchísimas veces hay enfrentamientos con poblaciones locales, con gobiernos locales. Bueno, hemos tenido nosotros, y lo hemos vivido en carne propia, el caso de ENCE, hace nada más que un mes. Mientras que aquí Befesa, obviamente, cuenta con el apoyo. Esto es muy importante. Segundo, que para montar una planta, pues Befesa tarda un año. Una mina, ya sabéis que entre prospecciones, establecimiento de logística, la mina en sí y las licencias puede tardar de 10 a 15 años. Otras ventajas que vemos de esta economía circular en el caso de Befesa es que es una fuente inagotable. No tiene ningún coste de reposición. Y cuarto, también muy importante para nosotros, es que una parte de los ingresos corresponden al pago que hacen las acereras. Esto es muy importante porque frente a una minera cuyo profit and loss, cuenta de resultado, dependa exclusivamente del precio de la materia prima, pues Befesa aminora o amortigua un poco este efecto con unos ingresos que no dependen del precio de la materia prima. Entonces os he puesto un ejemplo aquí es el caso del zinc. Podéis observar que entre el 10 y el 20% de los ingresos provienen. En el caso del aluminio, que es el otro segmento, para Befesa es hasta un 30%. Es una actividad muy rentable, los márgenes de EBITDA en el zinc es superior al 20% y en el caso del aluminio del 30%. Nosotros sabéis que la gestión que tenemos es un poco original en un sentido que intentamos absolutamente aminorar el riesgo sistémico del valor, observando realmente la dispersión del margen. Y por último hablamos de China. Ese es el punto muy importante. China, sabéis que es responsable del 50% de la producción del acero y normalmente es sobre todo más de un 90% con altos hornos. Entonces, después de 20 años de crecimiento, ya empieza a tener chatarra. Entonces, a China le interesa incentivar muchísimo esta tecnología. ¿Por qué? Porque básicamente reduce la dependencia de las materias primas que va comprando tanto mineral de hierro como carbón de otros países, y también porque es mucho menos contaminante. Y justamente esta tecnología, tal como os he explicado antes, es básicamente la que produce estos polvos. Entonces, podéis observar que se espera de momento la producción de polvos es del orden de 1,2 millones de toneladas y se supone que en los próximos 7 años pues multiplicaremos por 3,5 y en los próximos 12 años 5,5. Cosa esencial, el año pasado China ha declarado residuo y no hay ninguna planta. Y Befesa se ha aprovechado y ya ha firmado con un gobierno regional, el de la provincia de Jiangsu, una primera planta y después seguramente una segunda y una tercera planta. Además, está negociando con otro gobierno. Entonces, os pongo rápidamente los datos. Es un CAPEX medio de 40 millones, un roce de 35%. Ya una planta significa casi el 10% de la capacidad. Hay visibilidad para, parece, mínimo 4, entonces el crecimiento muy potente. Entonces, básicamente es una compañía barata, un PER de 12, se puede comparar con un PER para una mina de 8, pero con un crecimiento muchísimo mayor y con un return of equity también muy superior. Y por último, os pongo un poco, veis,
el grado de compresión de las márgenes, que es de dispersión, que es muy inferior en el caso de Befesa. Pues muchísimas gracias. Ya está, por favor. Muy bien, fenomenal. Pues ya tenemos preguntas. Gracias. Ya, si me presentas así, pues ya tengo poco que decir, ¿no? No, a ver, vamos a ver vamos a ver las preguntas que ya están llegando. La primera y más votada de momento es la cobertura de su cartera en Algar le ha impedido a Algar beneficiarse de las subidas de las bolsas en 2019. ¿Piensa seguir cubriendo el total de la cartera o valora reducir la cobertura? Mira, esto ha sido, nosotros ya sabes cómo gestionamos el riesgo. Entonces, desde mediados de noviembre decimos a nuestros partícipes que realmente pues, pensábamos que el grado de riesgo del mercado era muy importante. Entonces, hemos cubierto la cartera y lo hicimos como siempre con futuros. Entonces, eso nos ha ido bien en diciembre. De hecho, el polvo de septiembre ha sido justamente porque la quitamos, ¿no? Entonces, de eso aprendimos y dijimos, oye, vamos a ser fieles a nuestras convicciones y cuando vemos un riesgo nosotros es no únicamente las proyecciones futuras, pero sobre todo la evaluación del riesgo, ¿no? Entonces, no es tanto los acontecimientos políticos como también pues, la fuerte reducción que observamos en indicadores adelantados, en EPS, que hace para nosotros niveles de valoraciones relativamente elevadas. Entonces, hemos elegido una mala cobertura, digamos que el resultado final es acorde a lo que dijimos, pero obviamente la comparativa con los otros fondos nos deja en muy mal lugar. Esto es así. Entonces, lo que hemos hecho ahora, hemos cambiado el tipo de cobertura, lo vamos a hacer a través de opciones. Básicamente, pagamos un precio para la cobertura, pero que nos elimina este diferencial de comportamiento frente a los otros fondos. Muy bien. Creo que ha sido muy malo, pero es el resultado que esperábamos. Es decir, nosotros ninguna sorpresa, pero bueno, la sorpresa del mercado de tanta subida efectivamente nos ha cogido un poco a contrapié. Hay una pregunta que es clarísimamente la más votada, pero la voy a dejar para el final. Te voy a hacer primero dos preguntas de esta posición. Una de ellas es si te preocupa la baja liquidez de este valor. Pues mira, yo creo que hay... nosotros tenemos criterios como has dicho, bueno, tanto de market cap como de liquidez diaria, pero realmente es que a veces hay apuestas que nos parecen tan buenas que dedicamos pues una parte. No vamos a ir a una apuesta, nunca iremos, ¿sabes? Es que normalmente hacemos nosotros 4 u 8%, cuando es una apuesta 8%, cuando es una apuesta 4%. En este caso pensamos que es realmente un valor de futuro a mantener en cartera los próximos 5, 6, 7 años, entonces ahí guardamos un 4%. A medida que los precios irán avanzando, el market cap aumentará, pensamos que la liquidez también. No olvides que el private equity está vendiendo poco a poco, entonces esto aumentará también la liquidez del valor y en base a eso pues pensamos que tener un 4% nos parece lo razonable. Precisamente hay una pregunta que es ¿qué opinas de la salida de Tritón como accionista? Pues mira, yo creo que hablamos mucho con la compañía, la salida de Tritón, no olvides que hicieron el IPO y vendieron la mitad de su participación sobre los 27 a 27 euros a final de noviembre de 2017. Han hecho otra vez una colocación, lo van colocando, es decir, a medida que el precio se revaloriza, lo están colocando. Entonces, la semana pasada hubo una colocación del 4 millones, un poquito más de 4 millones de acciones sobre 37 euros. Es decir, va compasando y por lo menos sigue, digamos, la senda positiva del valor. Yo creo que para nosotros esto responde a rotación de cartera propia del fondo y nosotros pues encantados, es decir, este overhang tiene que desaparecer y le queda todavía 6 millones, que es básicamente pues una colocación y media, y espera que sea, de hecho yo creo que para los inversores es interesante porque siempre lo hacen con descuento y de hecho es ahí donde nosotros siempre nos hemos posicionado, ¿no? Aprovechado un momento de debilidad no estructural del valor para aumentar posiciones. Pues voy con esta que es la más votada, que es el año pasado, en este mismo foro propusiste muy de inversión Wallenius, que ha caído más de un 40% desde entonces. Entonces dices, ¿sigue pensando que es buena idea? ¿Puede actualizarla brevemente? Sí, mira, a Wallenius seguimos pensando que es el único valor de transporte en barco interesante. Bueno, ha bajado un 40, pero te recuerdo que todas las otras, las TK y compañía, han bajado muchísimo más. Pero bueno, eso es un falso comparativo porque lo importante son los fundamentales, ¿no? Entonces, se encuentran dos problemas y por eso mismo hemos reducido. Nos parece excelente compañía, pero uno, el problema del búnker,
que básicamente no han conseguido, el bunker, es decir, el precio del gasóleo que ponen en el barco, que básicamente no han conseguido repercutir al cliente, esto les ha perjudicado muchísimo en margen, y después que el asunto Corea se ve que están con tarifas siempre presionadas, con un volumen, han perdido un contrato en Hyundai que ya lo sabíamos, y entonces pues básicamente pensamos que 2018 y 2019 serán años de transición, pero que es muy buen valor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Por favor.